Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Jorge Matiasich, soy Team Elite de la compañía y hoy voy a hablarles sobre uno de los pasos del sistema 7 que es presentar. A la hora de presentar, sabemos que es sumamente importante tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con la primera impresión que ustedes van a tener enfrente de la persona que está escuchando esto por primera vez. Cuando hablamos de conectar contando tu historia, tiene que ver a cuál es el clima que ustedes van a generar a la hora de hacer una presentación. Tiene que ser muy minucioso los detalles para que ustedes puedan inicialmente conectar con la persona antes de dar inicio a una presentación de negocio. Porque ustedes lo que tienen que hacer es absorber la mayor cantidad de información de la persona que tienen enfrente para poder crear una presentación enfocada en esa persona. Tengan en cuenta que quien está enfrente de ustedes va a estar viendo qué es lo que ustedes van a mostrar. Y no solamente sobre el negocio, sino sobre ustedes mismos. Entonces, sepan que presentar es algo que tenemos que hacer rápido y se va haciendo, se va aprendiendo mientras lo vamos practicando. Siempre digo que este negocio se aprende en la práctica y presentar es exactamente eso, aprender en la presentación diaria. Tienen que entender que cada uno de ustedes van a tener que formular una presentación orientada a esa persona, como bien dije anteriormente, pero competencia no es saberlo todo, sino saber dónde encontrar la información. Y esta frase tiene que ver con que ustedes tengan que pensar en una independencia a la hora de hablar sobre el negocio, hablar sobre los productos, pero vamos a enfocarnos hoy en cuáles son los tipos de presentaciones que nosotros podemos dar. Una de las más importantes es el one-on-one o personales, mucho más enfocadas en la personalización de la presentación. ¿Por qué? Porque ustedes absorbieron información de la persona y van a poder guiar en estos 5 puntos claves que vamos a hablar a continuación a una persona para que pueda sentirse parte y se pueda involucrar. Pueden hacer presentaciones grupales, presenciales, donde a lo mejor va a haber más cantidad de personas y van a tener que hacer algo mucho más por encima, no van a poder personalizar tanto una presentación, pero también son efectivas. Webinars, que son presentaciones online, que son algo más distantes, más frías, pero sirven para por lo menos nutrir de información sobre el proyecto que estamos desarrollando. O presentaciones corporativas, donde la persona puede ver la imagen más presente de la empresa y eso los acerca a tener un sí posible para comenzar a desarrollar este negocio. Hay que tener algunos datos en cuenta porque la presentación tiene que ser simple de aprender. Es importante ser duplicables y sencillos a la hora de poder exponer sobre la presentación. Tiene que estar alineada, tiene que ser duplicable, como bien dije, corta y consistente. Eso tiene que ver con que cuando ustedes presentan no tienen que irse por las ramas y explicar tanto tiempo sobre lo mismo, sino que enfocarse rápidamente en 5 puntos claves y lo que dije anteriormente con respecto a la personalización de la presentación, porque necesitamos que la persona se pueda llegar a sentir identificada con alguno de los pasos de esta presentación o del negocio en sí. Entonces, a la hora de presentar, ustedes tienen que tener ese ida y vuelta con la persona, si hace preguntas, responderlas, pero no tiene que haber ningún otro contacto o en realidad nadie tiene que interrumpirlos en la presentación, por eso es importante hablar con quien trajo este invitado o con la persona que está para que ustedes puedan tener ese ida y vuelta con el prospecto o con el invitado. Vamos a hablar al principio de estas palabras o darle comienzo o poder pensar en cómo vamos a presentarlo y esto es la placa inicial, ¿sí? Y si bien ustedes cuentan inicialmente su historia y no dan detalles en ese momento sobre la empresa ni sobre los productos, solamente cuentan por qué decidieron hacer este negocio, cuál era la situación que ustedes tenían antes, van a enfocarse en estas palabras para dar el pie de comienzo de la información. Vamos a hablar de la innovación. La compañía tiene más de 33 años, es una compañía 100% innovadora que nos proporciona un modelo de negocio con una visión a largo plazo, sabiendo que representamos una compañía estable, con una confianza extrema, porque hace más de 20 años cotiza en la Bolsa de Nueva York, y desde ese lugar podemos crear nuestro negocio siendo independientes, sin tener jefes, sin tener empleados, sin costos fijos. Eso es algo que ustedes pueden ir mechando en esta placa, porque tiene que ver simplemente con una información sin dar detalle.
porque a veces comenzamos a hablar de me gustó el producto o la compañía o cómo se llama la empresa. Simplemente estos son palabras para introducirnos en lo que es el negocio en sí. Tratemos que nuestros contactos luego de la presentación puedan visualizarse en alguno de estos roles. Y eso tiene que ver un poco con cuál va a ser el lugar que va a ocupar la persona que está escuchando. Si va a querer ser tu socio, si va a querer vender o recomendar productos o si va a querer ser cliente de la marca. Y esto es algo que ustedes tienen que ir hablando y que la persona se pueda sentir parte de algunas de estas columnas, siendo socio, siendo vendedor o recomendador de productos o siendo cliente. Y esta pregunta la vamos a hacer al finalizar la presentación. Es importante que hablemos sobre el negocio y podamos profundizar rápidamente en estos 5 puntos claves. Las tendencias de mercado, porque es importante poner un negocio en una tendencia y no en una moda, sabiendo que hoy los negocios, la mayor cantidad de negocios se mueven en modas pasajeras y tienen altos y bajos. En la compañía, o sea, ¿quién nos va a respaldar? ¿Quién nos va a asesorar? ¿Quién nos va a dar la posibilidad de crear este modelo o este negocio en diferentes mercados? La compañía. Vamos a tocar ese punto, tecnología y productos, que es la mejor carta de presentación que la compañía tiene, el plan de compensación, cómo ganamos dinero y el momento ideal que está transitando tu mercado con respecto a la compañía. Tips a tener en cuenta. Es importante tener una previa edificación, o sea, la persona que invitó a este prospecto a escuchar por primera vez, necesitamos, quienes presentamos, estar previamente edificados. O sea, si yo tengo a mi socio Juan y Juan trajo a María, lo que va a tener que hacer Juan, después de generar un buen clima de presentación, de conocernos, de charlar, es contarle a María quién soy yo y hablar positivamente de algunos conceptos míos personales y de negocio que me permitieron llegar a donde llegué para poder tener la capacidad de presentar. Como dije anteriormente, presentación sin interrupciones. Es importante analizar el perfil de la persona, identificarlo con una historia que conozcamos, comenzar contando nuestra historia, el por qué y no el cómo. Y esto es importantísimo porque nuestra historia muchas veces está orientada al cómo lo conocimos y a los eventos previos a iniciar y a veces no son los más positivos porque tiene que ver con el concepto humano del miedo, de la duda, de saber cómo es o cómo me va a ir. Es mucho más fuerte el por qué yo lo quería hacer. Aprovechar las presentaciones grupales para cierres y validaciones, cuidar las formas, el lenguaje y a nuestros posibles socios. Cuando hablamos de cuidar las formas, tiene que ver con que ustedes van a tener que utilizar o tener una postura a la hora de presentar. ¿Van a querer ser los presentadores que buscan convencer o los que prefieren tener una distancia? Considero que tener una distancia con la persona que está escuchando es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando yo presento el negocio, lo primero que puedo, a donde voy a apuntar es decirle, mira, este proyecto es un proyecto que podés o no desarrollar. Y eso es una decisión tuya. ¿Por qué? Porque si no la persona está pensando que vos la necesitas y realmente no es así. Entonces, a la hora de cuidar las formas y el lenguaje, tiene que ver con cuál es la postura que ustedes van a tomar. No busquen convencer a las personas, no hagan de un buen cliente un mal distribuidor, no quieran presentarle el negocio a todo el mundo, sino que piensen también que hay personas que quieren ser clientes. Y lo más importante es generar un buen clima de presentación con la persona que está escuchando por primera vez y ser puntual en todos los aspectos del negocio y del sistema. Cuando hablamos de llamadas de validación, es importante el rol que juega nuestro patrocinador con respecto a la persona que está escuchando por primera vez. Si yo, como distribuidor, invité a mi mejor amigo a escuchar el negocio, voy a hablar con alguien que tenga un poquito más de experiencia, lo voy a edificar delante de mi amigo para que esa persona pueda escuchar cuál fue el resultado que tuvo esta persona, mi patrocinador, con respecto a lo que hizo, a su esfuerzo y al resultado que concretó. Pero tiene que ver con estas llamadas tripartitas o de validación que los van a llevar a ustedes a tener un socio nuevo, en este caso su amigo, para que pueda empezar a hacer el negocio. Entonces, no es solamente ir ustedes, presentar ustedes, sino es buscar la aprobación en otras personas para que su invitado pueda tener seguridad con respecto al negocio y al rol que va a jugar siendo distribuidor de la marca. Entonces, para darle un cierre a este video, es importante que ustedes sepan que presentar es uno de los 7 pasos del sistema 7, pero
tienen que ganar una diaria, tienen que hacer varias presentaciones por día, porque eso es lo que los va a acercar a tener éxito en este negocio. Entonces, busquen la excelencia, digo yo, porque esto los va a llevar a ustedes a tener cada vez un ritmo más acelerado y poder lograr sus objetivos mucho más rápido. Así que a presentar de ahora en adelante, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.